Claro. Ese es el código del Colab y ese es el enlace del Meet. Por acá también voy a estar compartiendo, digamos, todo el código que vayamos realizando en caso de que se queden atrasados con el código. La idea es que avancemos para que después podamos resolver la actividad que hay al final. ¿Sí les aparece? Me dice cuando tú estés listo para poder empezar. Bueno, otra cosita, digamos, hay una extensión específica para trabajar con Vue, para los que, digamos, deseen trabajarla o más adelante saberla cómo utilizar, la pueden descargar. Se llama, la voy a poner por acá también. Lo que es DevTools o Tools. Y la pueden instalar. Digamos, una herramienta que nos permite para trabajar desde la consola o directamente sobre los componentes que tenemos en nuestro proyecto. Listo, entonces empecemos. Ahí se está compartiendo la pantalla por acá, ¿no? Todos ya están en el código. Este es el código, es HQXVB del Colab y el de abajo está el enlace del Meet. HQXVB. Listo, todos están en el Meet. Continuamos. Expectantes A. ¿Quién falta? Ya, todos están bien. Pero le falta que el código o qué. Listo, mientras tanto, voy a hacer esto por acá. Uy, acá.
No me acuerdo cómo se presenta. Listo. Entonces, esta es como la primera parte que voy a tocar, es un tema que se vio en la sesión anterior y fue el tema, digamos, la introducción a lo que es Vue, con base a lo que cada uno conoce que vieron que es Vue, o que conocen como Vue. Eso es. Entonces, digamos, a volver a tocar un poquitico esos temas para que los quede claros, porque, digamos, al proyecto que vamos a realizar, vamos a trabajar con los componentes o con las cosas que tiene la herramienta. Entonces, como decía el compañero, Vue es un framework de la parte del frontend que nos permite como crear o dinamizar un poquitico más el frontend que nosotros realizamos en vez de ser un frontend estático. Nos permite crear SPA, que es como Single Page Application, que son páginas que se van a refrescar según cambie su contenido. Y eso también hace parte de la reactividad. Sin tener que refrescar toda la página, lo estoy superando. Sin tener que refrescar toda la página, él va a refrescar solo la parte donde cambia el contenido. Seguramente muchos en Facebook han visto que uno manda un comentario y Facebook no se refresca solo la parte donde llega el comentario. Eso es, digamos, algo con la reactividad o con los SPA. Las características, la reactividad, el tema que les comentaba de que sin tener que refrescar toda la página, él va a estar por debajo escuchando en cada momento si algo de lo que le habían planteado primeramente cambió. Si algo de eso cambia, vuelve y lo renderiza en el DOM del navegador. Después tenemos los componentes que, digamos, es desglosar toda una página y volverla componentes más pequeñitos o partes más pequeñitas. Ejemplo, es modularizar un sistema. Para lo que hacemos, digamos, con microservicios es que no todo dependa de algo, sino que hacemos servicios o componentes que sean específicos para su actividad y en caso de que ese componente o servicio se dañe, no afecte la funcionalidad del sistema completo. Entonces, es otra herramienta o digamos, otra facilidad que nos brinda Vue, trabajar por componentes. Y, digamos, se presta mucho para trabajar con React, se presta mucho para trabajar con Angular, que son otros tipos de frontend que nos permiten trabajar y optimizar nuestras páginas web en la parte del frontend. Las directivas, digamos, al ser un lenguaje por parte del frontend, las directivas nos van a servir para hacer, digamos, ciclos, validaciones. Hay una cantidad de directivas que paulatinamente vamos a ir viendo, pero acá están como las que vamos a utilizar hoy en específico. Está el VueIf, que es lo mismo que conocemos como un if en un lenguaje de programación normal. Es una condicional y si la condicional se cumple, el componente o la plantilla o la vista se va a renderizar dentro de nuestro proyecto. Si no se cumple, pues no se muestra. Y lo mismo pasa con el for. Digamos, lo que hace ese for es recorrer n cantidad de elementos de una lista y con base a eso va a ir creando o mostrando componentes o contenido de la página. El data binding es, digamos, una variable dinámica que puede ser, no solo se define, digamos, en el lado del backend, sino en el lado del frontend y permite esa interactividad. Si cambia en el frontend, se actualiza en el backend y si cambia en el backend, se actualiza en el frontend. Listo. Entonces, repasemos otra vez la forma de trabajar con Vue. Lo que podemos hacer es trabajarlo de forma local sin instalar nada, digamos, haciendo uso de un CDN o instalando un cliente o una herramienta específica para trabajar o estar en el entorno de desarrollo que tiene Vue. Entonces, acá se va a mostrar como la forma cuando se instala un cliente. El cliente, digamos, nos va a proporcionar una cantidad de herramientas que probablemente necesitamos o probablemente no. Eso depende como la necesidad del proyecto en el que estemos trabajando o el que estemos realizando. Porque, digamos, si yo solo quiero renderizar un componente que haga algo en específico, ¿para qué voy a crear un proyecto completo si lo puedo hacer de la otra forma, que es la parte del CDN? El CDN es simplemente poner el enlace de dónde está, digamos, la librería de Vue y consumirla. Eso va como para proyectos pequeños.
y tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que no tengo que instalar nada, no tengo que tener digamos, una máquina potente para trabajar con la herramienta, sino que simplemente puedo hacer uso de Internet. Pero la desventaja es esa misma. Si no hay Internet, no voy a poder acceder al recurso que aparece por acá abajo. Si no hay Internet, ese recurso no va a poder llegar y la librería no va a poder funcionar. ¿Voy muy rápido o todo bien hasta el momento? Listo. Otra cosita que vamos a ver ahorita es el tema del view router. Digamos que es como las paginaciones que conocemos en los proyectos, en un navegador normal. El view router es la herramienta que nos va a facilitar trabajar con diferentes vistas sin tener que ir a descargar otros elementos. View tiene diferentes formas o diferentes herramientas que va acoplando y eso sería como una herramienta de view. Si uno no utiliza el view router, no va a poder hacer redirecciones hacia otras páginas del mismo proyecto. Configuración del router la vamos a ver ahorita. Hay diferentes formas de trabajarlo. El tema de las vistas, digamos, yo puedo tener una vista que contiene diferentes templates o diferentes componentes. Ejemplo, la vista del login de Facebook. ¿Cuántos componentes creen que tendría? El login. Un login, ¿cuántos componentes tendría? Tiene botones, inputs, puede tener cards, puede tener títulos, un adbar. Usted puede volver componentes o desglosar toda una página en componentes de ser necesarios. Pero ya entra algo, digamos, cuando uno ya va a ese nivel de detalle, entra algo que es el Atomic Design. Crear componentes tan pequeñitos para integrarlos y crear moléculas, para integrarlos y crear organismos, para integrarlos y crear componentes. Entonces, es como, digamos, un botón, literal un botón o un icono representa una molécula, pero un botón y un texto representan un organismo y una molécula, perdón. Ahí me equivoqué. El átomo, digamos, es el icono. El organismo es el icono más el texto, o sea que es la suma de dos átomos. El organismo son esos dos y la molécula es un contenedor, un input más esos botones. Entonces ahí se va construyendo un sistema ya más complejo que se puede desglosar más adelante. El tema de componentes, lo mismo, se va a trabajar mucho en la parte de las vistas y en la parte de los templates. Listo. Entrando en materia de lo que es el consumo de APIs con Vue, hay dos formas en las que lo podemos trabajar. Uno, todos recuerdan en JavaScript cuando trabajábamos con Fetch. El fetch es una promesa que simplemente le va a decir, usted me pasa la URL o la dirección a la que quiere que yo acceda, yo le prometo que voy a ir a ella y después le traigo la información. Ya después lo que uno hace es volverla asíncrona o asíncrona. Uno va a trabajar con el fetch o con Axios. Digamos, ya Axios es otra herramienta externa a Vue que nos va a permitir como, bueno, para que no trabaje con el fetch, yo le doy como una forma de trabajar, le optimizo el trabajo, pero usted me utiliza a mí. Pero entonces ahí ya sí habría que hacer instalaciones de la herramienta, lo que sería Axios. Hoy lo vamos a realizar con el fetch, porque digamos ya tenemos un contexto desde JavaScript haciendo uso del fetch. Entonces, los que están familiarizados, seguramente cuando empecemos a escribir el código me van a decir, easy, o van a empezar a adelantarse de lo que vamos a hacer para que lo tengan en cuenta. Listo, acá hay como una forma, acá les voy a mostrar un código, no sé si se vea bien, igual en la presentación se ve, cómo lo haría Axios, que es la herramienta ajena a Vue, pero que nos permite hacer consumo de aplicaciones externas. Quiero que entren como a ver un poquitico en detalle en la parte de donde dice métodos y ahorita lo vamos a comparar con el fetch. Y acá está la parte de cómo se haría con un fetch. ¿El qué? No le puede ver. ¿En qué parte?
¿Dónde metió? Sálganse y vuelvan a ingresar a ver. ¿Y por qué me dijeron antes? No, porque mientras explicaba. No, interrumpan cuando necesiten. Sin pena, sin pena. Igual ya habíamos terminado. Pues la parte teórica. Ya vamos a ir a la parte práctica. Entonces lo importante que tiene digamos, acá en el Meet para poder ver directamente el código que está pegado en la pantalla. Ya les aparece a todos. Sálganse y vuelvan a ingresar. O sea, sálganse la que están, los que no están en el Meet, y vuelvan a ingresar. Listo, mano. Ahora sí, ya ingresaron. Ya tienen que copiar este código, este es el enlace del Meet en una nueva ventana. Este es el código del collab, es diferente. ¿Ya todos están o...? Listo, mientras tanto, quiero que le den una ojeadita otra vez a la parte de cómo funciona en el Fetch y cómo funciona en el ASIO. Por favor, para que lo revisen. Listo, todos están adentro del... Víctor. Listo, entonces ahora sí, mientras tanto vayan configurando el Visual Studio. ¿Cómo? Está por debajo, tranqui. Esta es la parte legal, es lo que se puede ver. Listo, entonces, primero que todo lo que voy a hacer es como mostrarles de la forma de trabajar de Vue haciendo uso del CDN, y después lo que vamos a hacer es pasar lo que hagamos en esa parte a un proyecto, digamos, que se puede extender cuanto queramos, haciendo uso del Vue Router, haciendo uso del ASIO si es necesario, haciendo uso de componentes, haciendo uso de templates y haciendo uso de vistas. Entonces, por ahora lo que voy a hacer es un archivo index.html, si esto no se pegara. Digamos, algo muy versátil de Vue es que se puede incrustar en proyectos que ya están creados sin necesidad de instalar algo.
Me apagan el micro. Entonces, la forma de hacerlo, digamos, haciendo uso de Vue, de la librería de Vue o del framework de Vue, así es, instalar el CDN, es un script, porque es JavaScript. Entonces lo que hacemos es https://unpackage.com/view. En algunas partes van a encontrar el enlace sin el @2, pero en otras partes lo van a ver, porque es como la versión actual de Vue. Entonces en algunos proyectos todavía permite sin el 2, sin el @ también, en otras partes no va a funcionar. Entonces como yo ya sé que a mí no me va a funcionar sin el @ y el 2, lo voy a utilizar de esta manera. Y voy a crear un contenedor, por ejemplo, app. Después lo que voy a hacer es como inicializar un script, que todos sabemos que un componente en Vue se conforma de un template, de un archivo CSS y de un script, que sería como la funcionalidad de ese componente. Entonces, acá voy a hacer el script. Y acá es donde vamos a hacer uso de esta librería. Lo primero que tenemos que hacer es hacer como una instancia de una clase que tiene Vue, que se llama new. Acá no es igual a new Vue. El código está muy pequeño. Y lo que esto va a recibir, digamos, varios elementos o varios parámetros. A la final va a ser como un objeto. Entonces lo que le voy a decir es, él que hace representación de elemento, le voy a decir que va a ser con el selector de ID, le voy a decir app, para que decirle que esta funcionalidad que vamos a realizar acá va a representar a este elemento. Y por ahora ahí voy a crear un método o una acción que me va a contener la información o las variables de este componente. Y voy a crear un return voy a crear una variable que se diga nombre. Y acá, digamos, voy a, dentro del componente, lo que voy a hacer es como voy a acceder a esta variable. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo accedo a esa variable? ¿Alguno tiene idea de cómo acceder a esa variable que está dentro de este script? Referenciándola. ¿Cómo? Import puede ser una opción. Otra. El tema del import lo vamos a ver ahorita en el tema de los componentes. Eso se llama interpolación. Digamos, en TypeScript o cuando uno ya empieza a ver framework, es muy común ver esto. Incluso creo que estaba cuando uno creaba un MVC, la forma de acceder a una variable era como con una interpolación. Eso se llama interpolación. Para poder acceder al contenido, digamos, que está en el JavaScript o en el TypeScript, lo podemos hacer mediante esto. Esto también no lo vamos a encontrar, digamos, a los que vieron Laravel, con el @ nos va a poder acceder a variables que están dentro del proyecto de Laravel, sin tener que ir directamente a lo que uno hacía en JavaScript, decir get element by ID, set value, tal cosa. Esto nos va a ahorrar un montón de cosas. Entonces, digamos, yo acá voy a acceder a la variable nombre y ya se debería ver reflejado en el frontend. Voy a abrir.
Acá no está funcionando. Si no está funcionando es porque algo está pasando con la librería. Porque literal está copiando todo. Ah, bueno, es que esto así. Y la herramienta que les dije que instalara nos va a permitir nos va a mostrar directamente lo que es el componente y lo que es la parte del script del componente. Acá no la reconoce porque debe ser un tema de esto. Debe estar mal. Déjenme, yo reviso. Todos van acá con el código. Los que tienen el View Tools, acá nos debería aparecer, si estuviera funcionando, nos debería aparecer lo que es el árbol virtual de Vue. Digamos, la copia del DOM, pero virtual, que es con el que está trabajando Vue. Y no me está funcionando. De pronto sea que no esté poquito. Ah, pero así como está en la diapositiva funciona, mira. Porque acá me funciona. Pongámoslo. Sí, eso puede joder por eso. Hay veces puede joder. Slash this slash bueno, acá puede ser un tema del live server, porque esto acá no me funciona así. No era eso. Entrega, yo paso este código. Live preview. ¿Cómo? Live preview. No dio. Listo, todos tienen el código. Como la idea es llevar este proyecto que vamos a realizar a un componente o a un proyecto real, yo ya tengo, digamos, este código hecho. Lo que voy a hacer es pasarlo para el que lo necesite, para el que desee agilizar, y de ahí vamos a ver cómo funciona y después vamos a estructurar ese proyecto y pasarlo, este mini proyecto, en un proyecto completo con componentes, view router, vistas y templates. Entonces, a los que están en el Colab les va a aparecer el código HTML. Les voy a dejar unos errorcitos por si de pronto. Ahí en el Colab ya les debe aparecer. Acá se va a refrescar. Esto va. Se cierra acá.
Eso es en la versión 3. Por la versión 3. Sí, Sí. por la estructura. Es más fácil. Entonces, acá aparece el código. Yo simplemente lo que voy a hacer es copiarme el script y lo voy a poner por acá. Y esta partecita de acá que también está. Listo, entonces miremos que ahí sí se activó el DevTools y se activó la herramienta de View. Entonces, en este momento, ¿por qué no me muestra nada? Acá tengo esto, en el componente tengo esto. Pero esa variable no existe dentro del script. Entonces le voy a decir nombre David. Y ahora sí aparece. Entonces ahí ya estamos viendo, digamos, cómo acceder a una variable desde un componente, que ese componente tiene esa variable definida en su estructura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, digamos, pasar un componente a un proyecto más completo donde vamos a crear una vista de home y una lista donde vamos a hacer el consumo del API. Ustedes pueden consumir el API que quieran. Yo voy a consumir esta de Rick and Morty. Algo importante, digamos, en el tema del API es como conocer la estructura de lo que nos va a devolver el elemento para poder acceder a esa información cuando sea necesario. Porque si no sé la estructura del API, puedo estar poniendo cosas o elementos que no sé si van o si van. Entonces, es como saber entender la estructura de lo que le van a mandar para usted con eso trabajar en la parte del frontend. Entonces, yo voy a trabajar con la parte de los personajes. Entonces, digamos, esta es la respuesta del API. Esto es lo que yo voy a consumir. Entonces, la voy a tener por ahí a la mano. Todos van acá. ¿Sí? El fetch. Acá está todo. Acá, digamos, está la forma en que debería mostrar. Voy a copiarlo todo de hecho para que veamos al objetivo que queremos llegar, pero haciéndolo desde un proyecto directamente de Vue. Eso está en el collab. En este código del collab encuentran el código que está ahí ya puesto. Entonces acá voy a hacer un cambio. Voy a cerrar esto. En cuanto al CSS no me va a aparecer porque la estructura no lo ha pasado, pero ya vamos a ver lo que quiero que... Porque creen que acá no me trae los elementos. Yo les dije que les iba a dejar una cascarita. No sé si ya la revisaron. El código, acá está el código. Voy a hacer algo. Voy a utilizar una directiva para darme cuenta si hay un error al momento de cargar. ¿El cómo? Exacto, acá tendríamos que poner el enlace al que queremos acceder. Pero antes de, digamos, voy a hacer una validación. Ah, bueno, de hecho ya está. Por ahí está. Ah, bueno, pero esa no me sirve. Voy a decir,
por acá abajo voy a poner un espacio y voy a utilizar la directiva, el viewIf. Voy a decir, voy a crear un elemento, voy a crear la directiva viewIf y lo que le voy a decir a ella es, si el tamaño de la lista que definí acá es 0, muéstrame cierto mensaje. Entonces lo que le voy a decir es, literal, esto es como si estuviera haciendo el if en JavaScript. Entonces la condición se va a ejecutar acá adentro. Le voy a decir, si items, esto está directamente accediendo a lo que está en el script. Items, punto, items, punto, length, es igual a 0. Voy a poner que sea estrictamente igual. Me va a mostrar un texto que diga no hay elementos. Entonces ahí vieron una forma fácil de hacer un if dentro de un componente sin tener que ir a JavaScript, validar y pintar un mensaje. Entonces acá yo ya me estoy dando cuenta de que como no hay elementos, no se me va a mostrar nada. Y haciendo uso de una directiva de view. Para hacerlo práctico, voy a copiarme este elemento y lo voy a pasar para acá. Si se supone que la lista se llena con los elementos que trae este endpoint o este API, si esa lista se llena, ¿qué creen que debe pasar con el mensaje? El mensaje no se cargaría porque lo que hace el viewIf es dice, si esta condición se cumple, el contenido que hay dentro de esto, de todo esto, se muestra o se pinta. Si eso no se cumple, no puede hacer eso. Entonces vamos a refrescar. Entonces miren que ahí ya empezó a traer contenido del endpoint o del API. Entonces ya la idea digamos de este workshop es llevarlo a un proyecto más grande haciendo uso de componentes, porque digamos acá estamos haciendo uso de un solo componente, pero cuando quiero tener más componentes, cuando quiero tener vistas, cuando quiero tener templates, ¿cómo lo hago? Entonces, digamos, acá, por ejemplo, yo tengo un elemento que fácilmente puedo volver un componente y reutilizarlo n cantidad de veces. Porque eso es lo que, digamos, nos facilita el componente. Yo lo creo una vez, pero lo voy a reutilizar n cantidad de veces. Es como una función. Usted simplemente la adapta para que sea lo más adaptativa o más abierta a su uso, y después la usa según lo que sea necesario en el proyecto. Muchas veces, digamos, en proyectos reales, lo que se hace es, yo le voy a disponer, por ejemplo, muchas veces vemos en formularios que aparece la lista de países, de ciudades, digamos, eso hay veces suele ser de un endpoint o de un API en específico. Usted fácilmente puede hacer eso con Vue. Crea una lista y esa lista la va a pintar con base al componente de Vue, sin tener que ir a crear todo un elemento de JavaScript. ¿Qué tan específicos como usted lo necesite? Porque digamos, se puede desglosar tanto como les decía ahorita que usted puede volver un botón un componente, porque es un botón que usted va a reutilizar n cantidad de veces. Entonces usted crea un componente y lo llama las veces que lo necesite. Pero usted, digamos, yo quiero hacer un componente, un formulario. Yo quiero que mi componente sea un formulario completo. O usted puede separar los inputs en componentes. Ya es como la necesidad de lo que usted necesite hacer con el proyecto. Listo, entonces, ahora esto lo vamos a llevar a un proyecto de Vue. Vamos a crear haciendo el uso del cliente de Vue, vamos a crear un proyecto Vue, vamos a instalar el router y vamos a llegar a este mismo objetivo. Todos van acá. Acá en el Colab está el código que estoy mostrando. Voy a poner el CSS para que veamos cómo se
se pintaría. En la parte final va a aparecer el CSS. Por acá me aparece el CSS. Entonces lo que yo voy a hacer, en vez de ir a crear un archivo solo para el CSS, lo que voy a hacer es incrustar el CSS dentro del proyecto, que como buena práctica no se debería realizar. Y esto lo comento. Si todo funciona bien, el contenido que hay en la página que estamos haciendo con Vue debería estilizarse, no debería cambiar, sino que debería estilizarse. Entonces ahí vemos como ya una estructura más amigable para el usuario de cómo debería traer la información. Y otra parte que se me olvidó mostrarles es la herramienta, el DevTools es una herramienta potente porque digamos nos facilita o nos muestra cómo se está comportando el árbol virtual de Vue. Acá debería mostrar todos los componentes, todas las vistas, pero como todo es uno, digamos en este momento todo el componente es uno, solo me muestra un elemento. Pero ahorita cuando empecemos a ver las vistas y empecemos a ver los componentes, él se va a empezar a desglosar literal como un árbol. Root, View, Component y así se va a ir comportando. Y acá, digamos, podemos acceder a las variables del componente, actualmente de un solo componente. Entonces acá, por ejemplo, puedo acceder a la información. Esto es dinámico porque nos va a permitir hacer pruebas directamente acá y después irlas a aplicar al código. Sin tener directamente que ir al código, guardar y volver a ejecutar, simplemente lo puedo hacer desde acá. Entonces ahora sí, vamos a crear un proyecto desde cero y vamos a llevar la vista, esto que acabamos de hacer, a diferentes vistas, diferentes componentes. ¿Todos van bien hasta este momento? Robin, ¿cómo va? Atrasado, ¿no? Hablando bastante. Listo, entonces, dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo proyecto, una nueva carpeta que se llame bueno, más fácil hago esto. Entonces, como ya vamos a hacer uso del cliente de Vue, acá sí tenemos que hacer instalaciones de algo. Instalación de librerías, de paquetes, de dependencias, y es muy diferente a trabajar solo por partecitas como lo estábamos viendo ahorita. Entonces, para crear un nuevo componente o un nuevo proyecto, perdón, desde el cliente, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo tener para poder trabajar con Vue? Por la parte del cliente. Instalar el cliente, esa es una opción, pero antes de instalar el cliente hay un intermedio que me facilita instalar el cliente. Tener instalado por lo menos Node y ya después tener un manejador de paquetes como NPM o Yarn, que también me facilita trabajar, o Chocolate, que hay otro, hay variedad para manejar elementos de ese tipo. Entonces lo primero es tener Node. Si ya tienen Node, pues simplemente decir, y si ya tienen NPM, instalar el cliente. Entonces, ¿alguno se sabe el comando para instalar el cliente? npm create y el nombre del proyecto. Entonces, Project Vue. ¿Falta algo, no? ¿Por qué en minúsculas? Digamos, hay algo que tiene Vue y es como que es muy estricto al nombrar componentes o al nombrar sus proyectos, porque como es tan dinámico con el JavaScript o tan estricto con el TypeScript, él se vuelve como, bueno, me voy a ceñir con lo que yo estoy diciendo para poder
referenciarme a las reglas que yo tengo. Entonces, una regla de Vue es, al momento de crear un componente, que sea complementario. Ejemplo, home component, que no sea solo home, sino que especifique lo que estamos creando. Y lo mismo pasa con el proyecto. Díganme ustedes, ¿en qué parte pongo lo que... Vue create? Uy, sí, es que la dislexia, mano, sí, sí. Por ahora pienso que siempre es viernes. Así estaría bien. El cliente. Digamos, yo ya lo tengo instalado. En caso de que usted no tenga el cliente, primero necesita npm, node, después un manejador de paquetes y después instalar el cliente. Uf. Vaya, vaya. Revisemos. Si copiara bien. No me aparece. npm install. Él se va a demorar un rato. ¿Sí? ¿Tiene qué? Esa es otra opción de crearlo. Ya vamos a... Eso, uy, ahí sí en el detalle no sé, pero sí hay una diferencia entre npm y npx. Incluso hay otras formas o otros motores, como por ejemplo ir a un editor online, crear el proyecto y descargarlo, porque uno hay veces no tiene la herramienta para instalarlo, entonces toca ir a un externo, instalarlo y después instalarlo en el proyecto o en mi máquina local. ¿Con qué lenguajes de programación se puede trabajar en Vue? Lenguajes. Con TypeScript y JavaScript. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuándo utilizo JavaScript y cuándo utilizo TypeScript? ¿Sí? Digamos, ventaja de JavaScript es que es muy flexible, pero también se vuelve una desventaja porque al ser tan flexible se me van a salir muchas cosas de control. Pero al trabajar con TypeScript, al ser estricto con sus variables o con su forma de trabajar, él me dice, hey, esto es y es así. Entonces, o trabajas de esta forma o trabajas de la otra, si no, no puedes trabajar. Esperemos. Listo, ya que he instalado, ¿cuál paso debería hacer ahora? Ahora sí debería crear el proyecto. Vamos a ver. View, create. No lo reconoce. No, ya sé qué está pasando. Es algo de la terminal. Hay veces el PowerShell no reconoce las variables de entorno que uno ya tiene guardadas, entonces te dice, oye, no abra ahí. Espere, yo, en vez de meterme por acá, voy a hacer esto.
Se supone que ya quedó instalado de forma global, yo puedo crear el view, create, project, view. Acá entra algo, digamos, es como unas especificaciones o unas configuraciones de un proyecto. Usted puede tener un proyecto con ciertas configuraciones para la máquina y en otra parte puede tener el mismo proyecto pero con diferentes configuraciones. Entonces, acá por ejemplo, él va a entrar a pedirnos cómo lo vas a trabajar, con qué versión de Vue. Acá nos está preguntando la versión. Como Vue va en la 3, vamos a utilizar la 3. NPM es lo mismo, simplemente si usted tiene NPM está especificando que por medio de NPM vamos a hacer la creación de un proyecto de Vue y el nombre del proyecto. Porque usted puede tener varios manejadores de paquetes, usted puede tener Yarn, puede tener NPM, pero usted quiere decir yo voy a utilizar NPM para crear este proyecto. ¿Sí? Entonces eso es como dinamizar la forma de crearlo. Usted puede estar acostumbrado a decir NPM porque siempre utiliza NPM. O simplemente si usted ya sabe que está utilizando NPM, utiliza el comando en específico. Entonces voy a trabajar por defecto, voy a utilizar NPM, voy a utilizar las dependencias. Acá mire que me aparece la opción, si se ve bien, la opción por Yarn, que es otro manejador de paquetes, o por NPM. Por ahora lo voy a utilizar con NPM, que es el más común. Él empieza a crear como la estructura del proyecto, todo el proyecto, todas las dependencias básicas con las que va a trabajar. Todos estuvieron en la clase anterior, en el workshop con Robinson. ¿Quiénes estuvieron en otro workshop? ¿O no? ¿O es el primer workshop en el que están de Vue? ¿Quiénes están en el primer workshop? De Vue. De lo que han visto, ¿ha sido complejo, fácil o...? Digamos, es muy, digamos, easy de usar, o como diría Robinson, muy bocho de usar, porque está escrito en JavaScript. Entonces, como nosotros ya tenemos cierto conocimiento en JavaScript, al momento de interactuar con él, se nos familiariza más trabajarlo y entenderlo. Pero se empieza a poner complejo cuando uno no sabe TypeScript. Acá ya entró al proyecto, voy a hacer cd project view. Y digamos, para poder ver el proyecto en el navegador, ahorita no tuvimos que ejecutar ningún comando para poderlo ver, pero ahora sí, como estamos utilizando el cliente de Vue, necesitamos ejecutar un comando para que corra el servidor donde está alojado ese proyecto. npm room ser. Listo, entonces
digamos como un proyecto MVC o un API, él trae como un contenido base para mostrarle algo al usuario con el que está interactuando con el proyecto. Este es el home que nos presenta Vue. Casi siempre todos esos frameworks lo que hacen es como promocionarse a ellos mismos en su propio home. Entonces, tienen cursos, dan ayuditas, dan herramientas, foros, que hay veces uno como principiante no tiene eso en cuenta. Y eso sirve mucho. De hecho, por donde aprendí Vue fue en el curso de Vue que ellos tienen. Entonces es muy potente porque tienen cursos gratis y tienen mucho contenido gratis y contenido ya para experto de paga. Y es oficial, eso es. Entonces voy a abrir ese proyecto, a ver dónde está. Listo, entonces acá ya empiezan a entrar, digamos, librerías, paquetes, estructura de carpetas de un proyecto. ¿Ya todos están familiarizados con la estructura o entramos un poquitico a repasar qué hace cada una? O vamos a directamente a convertir el código que teníamos en un componente sencillo a un proyecto con componentes. Por tiempo, listo. Entonces, en sí lo que es el package y el JSON son archivos de configuración y me dice qué librerías tengo, qué no tengo. En el Node Module se van a guardar todas las dependencias y las librerías que está utilizando el proyecto. Ahí es donde se va a guardar el Axios cuando lo utilicemos y el router cuando lo utilicemos. Y después vienen las carpetas de source, que digamos es donde se van a renderizar el contenido del proyecto, y public es, digamos, elementos que podemos acceder desde el navegador de forma pública. Entonces, antes de continuar, voy a crear un componente. Esto lo voy a quitar. Bueno, voy a crear un card, que la idea es llenar este card con los elementos que traemos desde el API. Si pongo card.view, que es la extensión para crear un componente en Vue, ¿creen que me va a dejar o no? Me va a dejar, él sí me va a dejar, pero al momento de utilizar ese componente, él me va a decir, hey, sea más específico con el componente. Dígame qué tipo de elemento es, porque el card solo puede ser una palabra reservada de algo. Entonces yo le voy a decir card component. Está atento el pelado. Puede ser cosa del Slim, le puede decir lo mismo o del framework le puede decir lo mismo. Entonces, la estructura de un componente, ¿cuál es la estructura de un componente? ¿Qué partes tiene un componente? Tiene el template, tiene los scripts, si copiara bien, y tiene los estilos. Esto se ve todo raro. Déjenme un cambio acá. No, se supone que ya está instalado. No, que él se demora un rato en procesarlo. Listo. Entonces, digamos ya tengo el componente donde quiero que se renderice la información que estoy trayendo desde el API. Entonces la estructura que debo tener es dentro del template voy a crear un elemento. Él va a empezar a tirar errores por ahora porque digamos no estamos cumpliendo con el estándar que espera Vue para crear un componente. Ya tenemos las partes del componente, pero no tenemos la forma en que debe renderizar el componente. Entonces, voy a crear un card. Eso no lo reconoce. Card.
y le voy a poner un ID. Card. Listo. Ahora lo que voy a decir, el script, eso, es que así como que se pone complejo, es como programar en bloc de notas. Se supone que, pero es que es porque me cambié. Ya esperemos que lo cambie. Listo, ahora sí. Entonces lo que voy a hacer primero es irme a descomponer el proyecto que teníamos ahorita, que eran, digamos, cards, y voy a empezar a crear desde el componente más pequeño y después voy a crear las vistas que van a contener ese componente. Entonces lo que estoy haciendo acá es decirle, hey, voy a crear el componente donde se va a guardar la información que me va a traer el API. Entonces este componente va a representar a cada uno de los cards que vamos a mostrar. Y este componente los vamos a reutilizar. Entonces dentro de este componente, ahorita se veía solo el texto, el título y digamos las propiedades del personaje, pero ahorita le vamos a poner la imagen. Entonces voy a poner img, por ahora le voy a decir imagen y ya después lo vamos a ir llenando. Después va a crear un h3 que le voy a decir nombre. Después le voy a decir estado. Por ahora en el script no tengo nada, entonces lo puedo renderizar así. En la parte del, digamos, del main, que es, digamos, el archivo principal del proyecto, él viene y busca un componente o viene a renderizar algo que se llama el app o el root del proyecto. Él entra a este punto y este app hace referencia a este app view, que es, digamos, el punto de entrada de la página o del proyecto. Entonces acá nos va a aparecer todo acá nos aparece todo el componente, que es este de acá. A ver, yo cierro. Todo esto, acá hay un componente que se llama hello y tiene una imagen. Si yo voy y quito esto, ven cómo se desaparece por acá. Entonces voy a quitar la imagen y voy a quitar lo voy a comentar y él me va a tirar un error. Esperemos que cargue el error. Y voy a mostrar el componente, voy a decirle card component. Cuando lo corra, por acá, acá me está tirando el error. Voy a cerrar esta terminal y la abrir desde acá directamente. Importar. Entonces voy a correr el npm run ser para ver directamente los errores en la terminal del Visual Studio sin tener que abrir otra ventana. Listo, él me está diciendo, hey, tenés un error en el Hello World Component porque fue registrado pero nunca fue usado. Entonces ahí entra algo, digamos que es un principio de que vas a registrar todo lo que vas a utilizar. Si no vas a utilizarlo, no lo registres. Entonces él entra como en ese principio y dice, hey, no le estás utilizando, le va a tirar un error porque no lo necesitas. Él me está diciendo, este Hello World yo lo estoy importando, pero nunca lo estoy utilizando en el componente, en la vista. Cuando se renderiza el componente nunca se utiliza. Entonces él me dice, oye, lo puede quitar, lo puede llevar para otra parte, pero no lo necesita. Entonces lo que voy a hacer es comentarlo.
Y acá lo que voy a hacer es importar el componente que creamos. Import car component from ./component /car component view. Y acá donde tenía el hello world voy a pasar los componentes que va a renderizar este proyecto o este main. Entonces le voy a pasar el car component. Me está tirando un error. Car component. Ah, bueno, es que acá está mal y acá está. Listo. Entonces, ¿qué me debería aparecer en la vista de cuando corro el proyecto? Me debería aparecer la imagen, el nombre y el estado, que es el componente más pequeño o es la car más pequeña donde vamos a renderizar todo el contenido. Entonces acá ya estamos haciendo uso de, digamos, de los principios de Vue, que es componentes. Ya estamos haciendo uso de componentes y después vamos a ver la reactividad y después vamos a ver las vistas. Entonces digamos, ya tengo el componente creado. Por ahora lo voy a dejar así. En el diseño lo voy a dejar vacío, no le voy a hacer nada. Pero ya voy a ir a crear la vista que me va a renderizar. En vez de un componente, estoy renderizando en este momento un componente. Ahora necesito renderizar una vista que me va a contener ese componente. Hay algo que hay que instalar para trabajar con diferentes vistas. ¿Recuerdan qué es? El View Router. Eso es. Como ya vamos a interactuar o a intercambiar entre vistas, dice entre vistas, pero necesitamos instalar para poder cambiar de forma dinámica el View Router. Entonces vamos a hacer esa instalación previo antes de crear la vista, porque él me va a crear una carpeta que se llama Views, donde vamos a alojar las vistas. Es como la versión. Sí. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta que ya quedó registrado? Porque acá en el package ya quedó esa dependencia que acabamos de instalar, se registró. Entonces acá me aparece como modificado. Ahora, lo que vamos a hacer es, dentro de Source, crear una carpeta que se llame Views. En algunas otras partes la van a encontrar como Page, como páginas, pero yo lo voy a llamar Views. Dentro de View lo que voy a hacer es crear un archivo que se llame home.view. Vamos a ver si nos deja o nos aparece el... Vamos a decirle, en vez de component view, punto view. ¿Qué vamos a tener en este componente? Vamos a tener lo mismo, el template. Dentro del template vamos a tener punto. Le voy a decir home. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a decirle, por ejemplo, un texto Loren algo. Y vamos a tener un H1, que toda página debería tener un H1, y le dice home. Y en vez de ir a renderizar
el componente. En la página principal voy a renderizar la vista. Entonces voy al main.js, en el app view, quito el componente y registro la vista. Import home view y acá quito esto y digo home view y acá renderizo a home view. Bueno, acá se van a dar cuenta que nos va a tirar un error al momento de hacer la redirección a otra página. Vengo y refresco y hay un error. Bueno, está corriendo esto. Home view. Espérame que acá me tiene un error. El home view simplemente tiene esto. Voy y veo el proyecto y me trae la vista. Pero bueno, voy a duplicar la vista y voy a cambiar el contenido. La otra vista la voy a llamar lista o list de los personajes que vamos a mostrar en esa. Entonces voy a duplicar esta. La voy a renombrar y le voy a decir list view. Todo lo que dice home lo voy a reemplazar por list. Y voy a registrar la vista en el add view. Eso es list view. Lo registro acá y lo registro acá. Entonces mire que está trayendo dos vistas en vez de una. ¿Cuántas vistas se muestran en una página? Vistas. Acá se muestran dos. ¿Cuántas se muestran normalmente? Una. Se debe mostrar una, pero una vista puede tener mucho contenido, muchos componentes. Entonces la idea es eso. En la vista del list vamos a mostrar los componentes que tenemos. Entonces, de la forma en que lo hicimos, no es la forma que se debe hacer, porque hemos instalado el view router, pero no lo hemos usado. Entonces, hay que usarlo. Y el view router nos va a facilitar este proceso de saber cuál vista cargar. ¿Cómo? Si ya instalé el router view, lo que hay que hacer es configurarlo para que según la vista en la que esté, sepa qué traer. Digamos, llamémoslo componente, sí, pero a la final es una vista. Esa vista va a tener componentes. Puede tener n cantidad de componentes, de uno que se repiten o de varios que son independientes. Entonces, por acá abajo, en vez de registrar cada vista, voy a registrar el router link, que es propio de
router link es propio del router y es el que me va a permitir navegar entre las vistas. Entonces va a crear una redirección hacia, esto está mal, hacia el home. O bueno, o la raíz del proyecto va a ser home. Después le voy a decir cómo se va a llamar home. Voy a duplicar esto y acá le voy a decir list. Él me tira error porque el router esto no lo reconoce. Bueno, los componentes los instancié, pero nunca los utilicé y no los voy a utilizar de esta manera, entonces los voy a quitar. Ya funciona bien, pero no nos trae nada. Home list, que es, bueno, acá sí trae algo, pero se ve feo. Entonces, digamos, este va a ser cuando yo le dé a la página, me va a redirigir hacia la página. Y estos son los que me permiten la redirección, pero el que me va a cargar el contenido se va a llamar, yo le voy a decir router view. Esto no es así. Router view, que es el que se va a encargar de llamar a la vista a la que nosotros vamos a renderizar. Esto lo voy a poner al final. Y ahora, para registrar el router view y estos se puedan funcionar o hacer la redirección, necesito venir acá en el script del main, necesito hacer uso del router. Entonces, le voy a decir .use, le voy a decir router. Y él me va a decir, pero ese router no sé de dónde viene. Por acá me dice. Entonces lo que tengo que hacer es importar el router. Import router. Create router. Y el create web history de router. Router is not defined. Esta es una forma de crear los routers. Lo podemos crear en un archivo específico de routes o lo podemos hacer directamente en el main. Ya estoy haciendo uso o estoy importando la librería de router, pero necesito, digamos, un objeto o una lista donde se van a registrar las vistas y qué componente va a renderizar cada vista. Entonces necesito crear una variable router es igual, hacemos uso del create router, esto se vuelve un objeto. Entonces lo que le voy a decir es una propiedad inicial del history, create web history, es un método. Después le voy a decir cuáles son las rutas a las que usted se va a poder redirigir. Le voy a decir routes. Eso va a ser una lista de lo que me va a mostrar cada una. Entonces, la idea es que cuando yo le dé en home, me muestre el contenido solo del home. Si tiene componentes, los componentes. Cuando le den list, me muestra el list. ¿Eso donde lo vamos a ver reflejado? Acá. Entonces, por ejemplo, acá vemos que sí está cambiando, pero no me trae nada. No está cambiando el contenido. Entonces acá le voy a decir, cuando le den el list, cargue el componente de list. Entonces, para registrar una ruta, primero se registra el path. El path es una propiedad que me va a decir cuál es la ruta que va a aparecer en la URL. Entonces, el slash representa raíz, la raíz del proyecto, va a tener un nombre. Si usted quiere acceder por un nombre, va a ser acá home. ¿Y cuál es el componente que va a renderizar?
necesito que renderice el home view. Entonces, vea que ahorita estábamos registrando las vistas dentro del app en vez del router view. Entonces, acá sí se van a renderizar las vistas, no en el app. Y este va a ser un llamado de todas las vistas que necesitamos. Y hago lo mismo, como es una lista de objetos, lo que hago es copiar y pegar esto. Y acá voy a decir list. Y acá en vez de home se va a llamar list. El componente que me debe renderizar es el list view. ¿Qué creen que cuando ejecute debería aparecer en el contenido? Ya registré las vistas, pero no me aparecía nada ahorita. ¿Qué debe aparecer ya cuando yo le dé? Bueno, ya. Cuando yo le doy en home, aparece home, pero cuando le doy en list, aparece list. Entonces ya trabajamos con vistas, ya creamos un componente y para darnos cuenta que estamos haciendo uso del componente, voy a renderizar los componentes solo en esta vista. Solo en esta vista. El app, sí. En el app lo que hicimos fue registrar el router link, que es el que me permite hacer las redirecciones, y el router view, que es el que me va a cargar la vista como tal. Y ya, eso es lo único que tiene el app. Listo. Continuemos entonces. Ya tengo la lista. Ya tengo el view de la lista. Ahora lo que tengo que hacer es, en esta lista, hacer un consumo, el consumo del API para poder renderizar n cantidad de componentes. Entonces yo acá voy a llamar a component, car component. Esto es así. Car component. Component. ¿Por qué no me aparece el componente en esta parte? Lo que voy a hacer no me aparece porque, digamos, el componente ya está creado, pero yo no lo he importado, no he hecho uso de él. Entonces lo tengo que llamar. Entonces ahí entra el script. En el script le voy a decir, vamos a hacer un import de car component from, le voy a decir punto slash components slash car component. Lo tengo que renderizar. Entonces le voy a decir, ya empezamos como a definir la estructura de cómo va a funcionar esta vista. Entonces le voy a decir export default. Le voy a decir, esto va a tener un name. ¿Qué nombre va a tener? Va a ser, esto va a ser list component. Va a tener otra propiedad que se llama ¿qué componentes va a renderizar esta vista? Entonces le voy a decir components y va a ser como una lista de los componentes que va a renderizar. Le voy a decir car component por ahora. Car component. Bueno, acá está mal. Car component. Y después le voy a pasar, digamos, bueno, así debería funcionar por ahora. List component debería ser siempre una. Esto es las reglas que les decía ahorita de que siempre debe tener múltiples palabras.
un componente. Él no lo reconoce porque, digamos, la forma de diferenciar que hay múltiples palabras es con el camel case. Entonces, acá no lo reconoce como esto lo reconoce como una sola palabra. Entonces, el error que sale es porque hay que decirle que lo diferencie. Entonces, deberíamos ya ver la lista o la vista del componente car. Entonces, miren que acá ya estoy renderizando un componente dentro de una vista. Ya lo que tenemos que hacer es entrar a consumir el API y multiplicar esto por la cantidad que traigamos. Entonces ya tenemos una parte. El código ya está hecho. Si quieren lo van y lo copian y lo pegan o lo ejecutamos acá. Entonces, digamos, estos son propiedades de un componente. Para hacer un fetch, lo que tengo que hacer es crear un method. Esto no va acá. Le voy a llamar list o get data. Está la función que se va a encargar de traer la información del proyecto. Entonces, por ahora, para saber que funciona, la prueba que le voy a hacer es un alert. Le voy a decir, vamos a cargar la data. Listo. Por acá le voy a poner data. ¿Todos van conmigo? Voy a definir lo mismo que tenía por acá en el proyecto con el que iniciamos, y es estas variables, la variable del error y la variable de la lista. Entonces me voy a copiar todo esto. Esto no funciona así. Y listo. Acá no nos va a funcionar porque todavía las propiedades de un componente no pueden quedar vacías, siempre debe haber algo para poder renderizar. Entonces acá lo que le voy a decir, para que esta función se ejecute, le tengo que decir this, que hace referencia a thisComponent.getData. Es decirle que se ejecute cuando cargue el componente. Acá no me lo reconoce. Voy a quitar esto. GetData no la reconoce. Bueno, vamos directamente, en vez de esto, vamos a hacer que cargue toda la info de una vez. Entonces me voy a copiar lo que tengo en el collab, todo lo que es el fetch. Acá me va a tirar unos errores por que no, hay una de más. Acá entra en este es de quién, create, acá va la URL del API,
Listo, entonces como vemos acá ya tenemos lo mismo, pero lo que vamos a hacer es llenar el componente. Vamos a duplicar el componente. Esperen que tengo un errorcito. Eso es por... Ahí ya desapareció, pero acá es... This punto get data. Error mesas no está definido. Bueno. Error mesas. Se supone que está. Error. Ayúdenme a encontrar este errorcito que no me di. No, porque ahí está creado y está inicializada vacía. Dice que es en la línea 31, 21. Acá. Acá, digamos, acá estoy definiendo las variables. Y acá abajo lo que estoy haciendo es poder acceder a esas variables. Entonces, this.return.errorMessage es igual a error. Sí, había que ponerle el this para que pudiera reconocerlo. Es que cuando ya, digamos, entramos a trabajar con el proyecto en específico, él va a ser más estricto que cuando está trabajando solo con el componente. Porque lo que estábamos haciendo en el otro era renderizar solo el componente y la funcionalidad del componente. Acá ya es un conjunto de reglas que tiene que cumplir, que el framework le dice que tiene que cumplir para poder funcionar. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si está trayendo la información? Lo que voy a hacer es, aparte de esta lista, lo que voy a hacer es crear cuál es la directiva que me va a servir para trabajar o para duplicar elementos de una lista. El before. Entonces voy a crear un contenedor que tenga before, que va a ser item en items, que se llama la lista items. Lo que vamos a hacer es renderizar un componente. Item in items. Bueno, hay que darle un key para que él sepa en cuál va, porque si no le damos un valor, digamos un valor de referencia en cuál va, él siempre va a quedar en un ciclo como no sé si ya terminé o si ya empecé. Entonces hay que darle un key. Entonces ítem punto no sé, va a decirle, eso tiene ID. Entonces, hay que darle como un iterador, que sería lo que vendría a representar el key. Entonces ahí ya aparece. Entonces vemos que ya el componente ya se empezó a aparecer n cantidad de veces, no sé cuántas hay. Ya lo que tenemos que hacer es esa lista o lo que tenemos en ese ítem, mostrarlo en ese componente. Pero en el componente hay que hacer una configuración porque yo no sé qué me trae el objeto, yo no sé qué me trae esa lista. Lo que yo voy a hacer es hacer ese componente que reciba cualquier elemento para yo poder renderizar lo que hay en ese elemento. No sé qué puede ser, pero lo va a hacer que sea dinámico para lo que entre. ¿Todos van hasta acá? ¿Todo bien? No, igual el repo ya está montado. No, pero esperen que
O sea, la antes. ¿Pero por qué no dijeron antes? Hay que hablar, hay que hablar. Entonces, lo que vamos a hacer es registrar dentro del componente, vamos a decirle, usted va a tener propiedades. ¿Cuáles? No sé, pero va a tener propiedades. Y esas propiedades se las van a mandar en qué momento, tampoco sé, pero usted va a tener, va a estar abierto a estas cosas. Entonces, lo que le voy a decir es, lo mismo que le dijimos en el componente, es export default, si copiara bien, export default, le voy a decir, el nombre del componente siempre tiene un name, es card component. Y va a tener propiedades, props, que va a recibir como propiedad, yo no sé qué puede venir en ese objeto, entonces lo voy a dejar abierto a que sea un objeto. Entonces le voy a decir, usted va a tener de propiedades un objeto. El export, con el ejemplo anterior, lo que hicimos fue, por ejemplo, acá, cuando le decimos new view, es como estamos haciendo referencia a un componente de view para que renderice eso. Como solo estamos haciendo uno, él ya sabe. Cuando ya estamos utilizando varios componentes, le tengo que ir a decir, hey, renderíceme o exporteme este componente para quien lo necesite. Que para eso es que uno hace el import. Ya alguien lo exportó, o sea, yo ya expongo lo que tengo para que alguien haga uso de. Si usted tiene varios. O si usted tiene funcionalidades en él. Porque mire que el componente como tal funciona sin nada. Digamos, sin reglas, sin variables, sin contenido. Pero si usted empieza a agregarle contenido, él como, hey, exporte esas reglas para que cualquier otro pueda cumplir con eso. Entonces, listo. Ahí ya estamos definiendo, le estamos diciendo, hey, usted va a recibir propiedades. ¿Qué propiedades? Va a recibir un objeto, pero yo necesito saber o por lo menos entender o guardar ese objeto en una variable para poderlo utilizar. Lo que le voy a decir es, usted va a recibir un elemento, no sé qué es, pero ese elemento, le voy a poner data. La data que usted le van a enviar viene de forma de objeto. Y acá, en vez de nombre, le voy a decir la variable con la que estoy trabajando, que es data. Entonces, hago la interpolación, data, punto. Yo no sé cómo está estructurado ese API, yo voy a decir name. Voy a suponer que hay un name. No se tipea, no, porque digamos, ahí lo que estamos haciendo es dinámico. Si fuera con TypeScript, lo que estamos diciendo es .ani. No sé qué va a traer, pero necesito que defina. Ya si fuera, por ejemplo, con un C#, usted le tiene que decir, va a entrar un entero, va a entrar un string, va a entrar un objeto, va a entrar una lista, dígame, para poder acoplarme a eso. Entonces ahí él va a entrar un objeto. Un objeto puede tener N cantidad de cosas. Entonces acá le voy a decir data, punto, status. Y en imagen le voy a decir, como es una imagen que está en la web, le voy a decir, acá lo voy a hacer de esta manera, le voy a decir data.image. Hasta ahora me debería mostrar en la página el contenido de esta manera, así tal cual como lo estoy copiando, porque no le he pasado las propiedades al elemento. Uy. No puede leer propiedades de imagen. Listo. Por acá lo voy a quitar, lo voy a dejar vacío por ahora. Y voy a poner imagen. Debería mostrar la imagen vacía. Ahí ya. Bueno. El ID tiene el elemento. Está faltando algo. Propiedades, usuario. El template está.
Pero está corriendo bien. No puede leer propiedades de reading name. Bueno. A ver, voy a descartar que esto esté tirando error con esta variable. Name, ¿en qué línea? A ver. Este name es la única parte que lo utilicé, fue acá. Es por default, script, ahí está. Name le estoy utilizando acá. Es que, digamos, acá estoy accediendo ya a propiedades del objeto. Estoy accediendo al objeto character a la propiedad name para poder, digamos, ya entrar al valor que hay dentro del API, del endpoint. A ver, antes de, volvámoslo, nombre y estado. Listo, los trae. Yo ya le estoy diciendo que va a recibir propiedades. Listo. Ahora le voy a pasar esas propiedades en la parte del, eso es en el componente, en la vista, que es donde se está listando todo. Ah, bueno, no, acá no es. Acá donde estoy haciendo el view for, le voy a decir, hey, usted va a recibir propiedades, que va a ser character es igual a ítem, porque ítem es un objeto. Entonces le estoy pasando todo lo que hay en el objeto de ítem, lo estoy pasando al objeto de character para que allá se adapte. Debería seguir funcionando. Está tirando error. Ah, bueno, no, está lento a cargar. Y en consola me debería mostrar si está trayendo todo. Estoy haciendo un console. Acá tengo que hacer un console. En el view, data, están. Entonces, ahora sí lo está mostrando. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, este objeto, digamos en el índice 0, estoy mandando esta propiedad o estas propiedades al elemento, al componente que lo va a recibir. Y acá lo que tengo que hacer es ya mostrarlo. Componente, car component, está bien. Punto name. Entonces mire que acá ya empezó a traer. Y vamos a hacerlo con la imagen ya para culminar. Sería character.image. Como son 20 imágenes que tiene que cargar, se demora un poquitico. Y ahí las trae todas.
ya hicimos, digamos, el consumo de un API. Digamos, esto ya se puede prestar para consumir cualquier API que nosotros creamos y, y mostrarlo en nuestro front con Vue. Pero ahora, digamos, para culminar, voy a hacer un poquitico de diseño en la parte del frontend para que estilizar esto que estoy mostrando acá. Entonces voy a meter, bueno, entonces vean que ya cumplimos el tema de componentes, vistas, rutas y me falta uno, el consumo de API, sí, pero la reactividad, acá hay una parte de reactividad y es que carga el contenido, acá no es, acá está cargando el contenido, porque él carga el contenido de la lista con el contenido normal, pero apenas va y trae la información del API, él no se refresca, él la muestra. Eso es un tema de reactividad, como, hey, cambio esto. Bueno, y otra cosa que podemos ver acá con la herramienta del DevTools, por acá para View, me muestra todo el árbol, lo que les decía ahorita. Como hay más de un componente, hay más de un elemento, él me está mostrando todo. Me muestra el app, que es la raíz del proyecto, me muestra el router link, que es el que me permite paginar, y el router view, que es el contenido que estoy mostrando acá. El list component es la lista de los componentes que estoy mostrando. Entonces él por debajo tiene car component, y así, sin tener que crear n cantidad de componentes. Entonces voy a darle un poquitico de diseño a esto, haciendo uso del style. Acá hay que decirle lang, si no estoy mal. Este CSS o puede variar en SAS como procesador de estilo según lo necesiten, y el scope para que sea de forma global. De forma global al componente, para que le aplique todo al componente. Entonces le voy a decir, para darme cuenta que está cambiando, le voy a decir .body background color, le voy a decir eb sans serif, voy a crear un punto grid container para que se vea en forma de grid y sea responsive. Le voy a decir que se vean display grid con grid, va a ser un template columns, va a ser que se va a repetir. Uy, ahí eso no es. Repeat, cada uno va a ocupar, van a ser 4 y cada uno va a ocupar una fracción. Va a tener un gap del 10px. Grid gap de 10px. Un width del 90%. Un margin auto. Y un padding en la tarjeta del 15px 10. Todavía no, yo creo que sí cambió el fondo y cambió la forma del contenido. Le voy a poner acá para darnos cuenta red. Uy, no. Qué hueva. Ese es de la empresa. Bueno, no está. Uy.
y punto entonces ahí falta algo porque todavía no he creado el contenedor padre, pero ya el CSS lo cogió. Entonces acá lo voy a dejar como estaba. Y acá voy a crear un contenedor que se llame .grid container. Y dentro de eso renderizo. Ahí se ve así, es por la forma de la imagen. Entonces acá le voy a decir que la imagen ocupe en el car component, en el view. Bueno, entonces ahí trae todo. Y eso sería todo con el consumo de APIs con Vue. Es que se estaban durmiendo ya.